Amén, gloria a Dios. Bueno, pues, pueden ponerse de pie, por favor. Vamos a empezar con una oración. Vamos a empezar con una oración. Que sea Dios el que nos esté hablando, que sea Dios el que nos dé el entendimiento de la enseñanza de hoy. Amén. Amén, gloria a Dios. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Dios mío, por este hermoso momento, esta hermosa oportunidad que usted nos ha dado de poder venir aquí delante de usted en su presencia para seguir aprendiendo más de su palabra. Gracias por estar con nosotros hoy y siempre. Bendiga a cada hermano y hermana que ha venido el día de hoy. Siga enseñando a cada uno, Señor. Que todos sigamos creciendo en su palabra, dándonos usted el entendimiento necesario para hacer su voluntad, para caminar conforme a su voluntad y para ser la iglesia que usted nos ha llamado a ser. Así es que le damos gracias, Señor mío, por este hermoso momento. Le damos gracias porque usted ha tomado este momento para hablar a nuestras vidas y que sea usted usándome para dar esta enseñanza el día de hoy. Que sea usted tomando control de esta enseñanza. Y nos ponemos en sus preciosas manos creyendo que usted es el que nos está encaminando. En el nombre poderoso de Jesús le alabamos, Padre. Amén. Gloria a Dios. Y pues bienvenidos a su iglesia Río de la Vida. Vamos a leer unos cuantos versículos, como había mencionado. Vamos a leer el capítulo entero, pero vamos a mirar primeramente los primeros 5 versículos. Amén. Entonces, esto es lo que nos dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 14, verso 1 al 5. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Amén. Puede tomar su asiento. Entonces nosotros en este pasaje miramos que el primer versículo menciona que el creyente debe permanecer en el amor. Y en los últimos capítulos que nosotros hemos andado estudiando de Primera de Corintios, hemos andado aprendiendo acerca de eso, que había como una falta de amor entre los hermanos de la iglesia de Corinto, y pues Pablo les andaba exhortando a que se amaran los unos a los otros, a que discernieran el cuerpo de Cristo, que miraran a sus hermanos y pues que hubiera amor entre los unos a los otros. Ese es un tema que sigue saliendo a través de los capítulos de Primera de Corintios, y continúa, o él empieza este capítulo diciendo eso, que persevere uno en el amor, que uno siga en el amor. Entonces, porque donde abunda el amor, ahí es donde permanece Dios. Amén. Ahí es donde está permaneciendo Dios, porque como habíamos aprendido en 1 Corintios capítulo 4, el que ama conoce a Dios, porque Dios es amor. Amén. Entonces, este primer versículo, la iglesia es animada a que ellos perseveren en el amor, que sigan adelante en el amor. Pero no solamente perseveren en el amor, también les dice el apóstol Pablo que cada creyente debe procurar los dones espirituales. Entonces nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé dones espirituales. Pero algo que nosotros debemos recordar es que si Dios nos da un don espiritual, ese don es para la iglesia. En otras palabras, no es para usted mismo, no es para que usted se guarde ese don. Dios le ha dado un don para que usted lo use y para que la iglesia sea edificada. Amén. Y eso es algo que voy a seguir repitiendo a través de este capítulo, a través de esta enseñanza de la edificación de la iglesia. Esa es la clave de este capítulo.
que la iglesia sea edificada. Entonces, como había mencionado, el don no debe ser guardado, no debe ser, no se debe poner a un lado. Si Dios le ha dado ese don, es para que la iglesia sea edificada. ¿Amén? Y no es para que uno lo use para uno mismo, es para que siga creciendo la iglesia. Entonces, el creyente también debe procurar los dones espirituales, especialmente la profecía. Eso es algo que se enfoca el apóstol Pablo. Aunque la profecía y el don de lenguas vienen de Dios, el apóstol Pablo enfatiza la importancia de profetizar. Amén. La importancia de poder edificar a la iglesia, que Dios es el que le habla a uno y uno transmite eso a la iglesia. Entonces, que uno debe procurar ese don. Dice, pronto nosotros aprendemos que cuando una persona profetiza, la iglesia es edificada. Dios le está enseñando algo a la iglesia a través de la profecía. Y cuando hablamos de la profecía, lo he mencionado en otras ocasiones, la profecía es hablar divinamente. Entonces Dios le inspira a usted a hablar, entonces eso se transmite a la iglesia. Pero como he mencionado en muchas ocasiones también, si usted siente que Dios le está dando algo, le está diciendo algo para compartir a la iglesia, hable con su pastor, hable con el pastor primero, y así entre los dos pueden orar acerca de eso. Y si Dios le muestra al pastor que de todo, pues él le va a decir que sí se transmite, que sí se hable, o que más se mantengan en oración acerca de lo que Dios le ha revelado, ¿amén? Acerca de lo que Dios le ha dado. Entonces debemos recordar eso. Entonces nosotros miramos que cuando una persona habla en lenguas, cuando una persona profetiza, la iglesia es edificada. Pero cuando una persona habla en lenguas, esa misma persona está hablando con Dios, tiene esa conexión directa con Dios. Por lo tanto, uno es edificado, uno mismo se está edificando cuando habla en lenguas. Y el propósito del apóstol Pablo era que la iglesia fuera edificada durante las reuniones. Entonces, eso era algo importante, que la iglesia fuera edificada, que siempre se edifique cuando llegue a este lugar, que reciba alimento y que sea Dios el que dé ese crecimiento, esa fuerza a cada persona. Entonces, ese era el propósito durante las reuniones, que todos sean edificados. Es por esta razón que el apóstol Pablo dijo, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Entonces no está menospreciando el hablar en lenguas, nomás que el propósito de la reunión es que todos sean edificados. Y al decir esto, como había mencionado, sí, no quiere decir que el don de lenguas no es importante. El versículo 39 de este mismo capítulo dice que uno no debe impedir el hablar en lenguas también. Entonces, si usted siente que Dios se está moviendo en usted, está moviéndose en usted, dentro de usted, y empieza a hablar en lenguas, pues el versículo 39 dice que uno no debe impedir el hablar en lenguas tampoco. Entonces, al contrario, la persona que habla en lenguas tiene una conexión directa con Dios. Entonces, miramos nosotros dos versículos en 1 Corintios 14, versos 2 y 4, nos dice esto: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, cuando uno está hablando en lenguas, está hablando con Dios. ¿Amén? Usted no está hablando con otro hermano, no está hablando con su hermana, está hablando directamente con Dios. El versículo 4 dice, dice el número 2, la persona que habla en lenguas también se edifica a uno mismo, como habíamos mencionado. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Entonces uno mismo es edificado. Dios es el que está alimentando a esa persona cuando uno está hablando en lenguas. Entonces, si el hablar en lenguas significa hablar con Dios directamente y edificarse a uno mismo,
entonces sería lógico concluir que uno debe procurar hablar en lenguas cuando se encuentra a solas con el Señor. Entonces, si el hablar en lenguas es uno mismo que es siendo edificado, si uno está hablando en lenguas, uno tiene esa conexión directamente con Dios, está hablando con Dios, pues se puede decir que pues, es ese momento que usted tiene con el Señor, es ese momento que usted está dedicado solamente a Él. Amén. Entonces, y miramos de igual manera, uno debe procurar el don de profecía cuando está en la congregación para edificar a la iglesia. Y como he mencionado, si siente que Dios le está revelando algo, le está transmitiendo algo, hable con el pastor y así pueden mantener esto en oración y que todo sea para edificación. Amén. Amén. Entonces, la clave de este pasaje es que la iglesia sea edificada. Como he mencionado, esa es una palabra que voy a seguir repitiendo porque esa es la clave de este capítulo, que todos sean edificados, todos sean edificados. Vamos a leer la segunda porción de 1 Corintios 14, versos 6 al 18, y esto nos enseña que las lenguas deben ser interpretadas. Ahora, nosotros podemos decir que hay dos diferentes maneras de hablar en lenguas. Uno es el hablar en lenguas durante la congregación, y eso debe ser interpretado. Y la otra forma es, como hemos mencionado, que uno habla en lenguas y es Dios que está edificando a uno, o pues se está edificando a uno cuando habla en lenguas. Es uno que está hablando con Dios, y las escrituras también enseñan que es el Espíritu que está intercediendo por uno. ¿Amén? Es el Espíritu que está intercediendo. Entonces miramos que hay esas diferentes clases, que Dios está hablando con uno, o uno está hablando con Dios. En otras palabras, es el Espíritu que está intercediendo por uno. Uno tiene esa conexión con Dios, y la otra es que esa lengua debe ser interpretada. En otras palabras, Dios quiere transmitir algo a la iglesia. Y eso es lo que nos dice el versículo 6 al 18. Dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida.
Ahora, Él no está diciendo que el hablar en lenguas no es algo que... Él no está impidiendo el hablar en lenguas. Él no está diciendo no hablen en lenguas. Él nomás dice, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces, Él está diciendo, mientras yo me encuentro con la iglesia, prefiero hablarles algo que ellos entiendan para que ellos sean edificados, y que en vez de andar hablando en lenguas y nadie me va a entender. Entonces, se puede decir que Él dedicaba el hablar en lenguas cuando Él tenía ese momento privado con el Señor. Amén. Cuando Él tenía ese momento a solas con el Señor. Entonces el apóstol Pablo empieza el versículo 6 preguntando cómo se aprovecharía la iglesia si él solamente les hablaba en lenguas y no les daba una forma de interpretación, sea revelación, ciencia, profecía o doctrina. Varios ejemplos son dados para mostrar la importancia de la interpretación de lenguas, y uno de estos ejemplos se encuentra en el versículo 8, que dice esto: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces nosotros podemos aprender que la trompeta debe tener un sonido comprensible, un sonido distinto, para que el ejército se prepare para la batalla. Imagínense que nosotros nos encontramos en un campamento y hay guardias que andan ahí como, ¿cómo se dice? Se dice centinela, atalayas, se dice, ¿verdad? Que andan mirando que no llegue el enemigo. Imagínense que a lo lejos ve que vienen los enemigos y el que anda mirando empieza a tocar la guitarra. ¿Qué va a decir usted? No, pues va a cantar, tiene tiempo libre, tal vez le van a hacer una serenata a alguien, quién sabe, pero no tiene en su mente que viene el enemigo. En otras palabras, si hubiera agarrado la trompeta y empieza a tocar la trompeta, es un sonido distinto, un sonido que al escucharlo, eso ya alerta al ejército y dice, aquí viene el enemigo. Entonces Él les está dejando saber que Él está dando esa visualización, que es mejor que uno entienda qué es lo que está sucediendo. Amén. Que uno llegue a comprender qué es lo que está sucediendo. Entonces dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces, una vez más, la clave es la edificación. Que uno sea edificado cuando esté aquí en la iglesia, cuando esté reunido. Amén. El hablar en lenguas ciertamente tiene su significado, pero durante la reunión de la iglesia es importante que la lengua desconocida sea interpretada. Y nos dice el versículo 10 y 11: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Entonces, aunque alguien esté hablando en diferente idioma, en diferentes lenguas, dice que aunque hay diferentes lenguas, tiene su significado. Dice, ninguno de ellos carece de significado. El verso 11 dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Amén. Entonces, yo cuando estoy en casa y estoy orando, oro en inglés, porque yo en mi casa hablo el inglés más que el español. Y siento que en mi oración puedo expresarme mejor en inglés, porque yo antes cuando oraba en español me trababa y decía la palabra en inglés, después regresaba a orar, continuaba orando en español, hasta que llegó el momento que dije, pues yo creo que me puedo expresar mejor en inglés, así es que yo voy a hablar con el Señor en inglés. Así, pero cuando estoy en la iglesia, yo no estoy orando en inglés. Imagínense, estoy orando en inglés y tal vez va a haber alguien aquí que no entienda lo que estoy diciendo. ¿Y cómo va a decir esa otra persona amén si no entiende, si no sabe lo que yo estoy diciendo? Entonces yo en la iglesia, en la congregación, con los hermanos, oro en español para que todos estemos de acuerdo, para que todos sepamos de qué estamos orando, y que todos puedan, estar de acuerdo en la oración. Amén. Entonces, esos son los ejemplos. En la casa yo oro en inglés, pero en la congregación yo oro en español. Entonces, esa es la diferencia.
Entonces, y es para dejar entender a todos también, para que todos entiendan y todos estemos en la misma página acerca de lo que estamos orando. Entonces, y podemos notar nosotros en el versículo 13 que es recomendado que la persona que habla en lenguas pida en oración poder interpretarla también. Entonces eso es algo que cuando nosotros estamos orando y tal vez uno empieza a hablar en lenguas, pedirle al Señor, Señor, ayúdame a poder interpretar esto. ¿Qué es lo que quieres enseñarme? ¿Qué es lo que quieres decir? Entonces eso es lo que nos enseña el versículo 13, que mientras uno esté orando, que pida en oración poder interpretar también. Y el propósito de esto ciertamente es para la edificación de la iglesia, pero también para orar en el Espíritu y orar con entendimiento. Entonces orar entendiendo. Si usted está hablando en lenguas, pero le pide a Dios que le dé entendimiento a lo que usted está diciendo para poder interpretarlo. Así usted puede continuar orando, entendiendo lo que Dios le está diciendo, lo que Dios le está transmitiendo. Entonces uno no puede decir amén si no entiende las palabras. Eso es lo que había mencionado. Si yo ando hablando en lenguas, usted no puede aplaudir, no puede decir amén si no entiende, si no tiene esa interpretación, si no puede interpretar, amén. Entonces, si no entiende, no puede decir amén, no puede aplaudir, amén. Hubo una ocasión, yo estaba orando y durante la oración empecé a hablar en lenguas. Y yo no le pedí interpretación a Dios, pero mientras andaba hablando en lenguas, después de que hablé en lenguas, empezó a salir palabras en español. Todavía, pues los que han hablado en lenguas pueden decir que no es algo que ellos están diciendo, nomás sucede. Usted está hablando en lenguas y eso está sucediendo, está pasando, amén. Y lo mismo empezó a suceder. Después que hablé en lenguas, palabras empezaron a salir en español. Y las palabras que empezaron a salir me dirigió al nombre de una persona y me dijo que esa persona tenía resentimiento conmigo, algo que yo le había hecho a esa persona. Y en eso le pedí perdón a Dios y le dije, Señor, entonces ayúdame a hablar con esa persona para que esa persona me perdone también. Entonces el próximo día yo fui con esa persona, le conté, le dije, estaba orando y esto sucedió, y mientras estaba orando, tu nombre salió en esa oración y me fue revelado que estabas resentido conmigo. Y le dije, quiero pedirte perdón por cómo yo te traté, en la forma que yo actué contigo, porque eso era antes de que yo era cristiano, eso era antes de que yo me entregara al Señor Jesús, antes de que yo reconociera al Señor Jesús. Entonces le dije, te pido perdón y te quiero dejar saber que yo ya no soy esa misma persona y Dios me está ayudando a ser diferente, Dios me está ayudando a cambiar. Y esa persona empezó a llorar, y al fin pudimos, aunque esa persona me hablaba bien, aunque esa persona no me hablaba normal, pero cuando yo le conté eso empezó a llorar y al fin pudimos hacer esas paces, amén, porque era algo que Dios quería decir, era algo que tal vez me estaba impidiendo seguir creciendo en el camino de Dios, porque imagínense yo aquí predicando, enseñando y tal vez alguien tiene algo en contra de mí. Entonces ese era un obstáculo que no estaba permitiendo que yo siguiera creciendo, y Dios me dio ese entendimiento para que le pidiera perdón a esa persona. Entonces es importante, porque tal vez usted está orando en lenguas y usted dice gracias Señor por eso, y tal vez Dios le está diciendo, esa persona tiene algo en contra de ti. Entonces pídale a Dios por entendimiento. Y yo soy una persona que yo muchas veces ni siquiera me fijo, yo ni siquiera pongo atención, y a veces ha sucedido, esta persona se molestó por lo que tú dijiste, yo no sabía, ni idea tenía, y pues voy a pedir perdón, tengo que pedir perdón, porque a veces yo en otro mundo estoy a veces y no pongo atención, pero nosotros por eso debemos pedirle a Dios por entendimiento. Señor, ayúdame a entender lo que está sucediendo, ayúdame a entender lo que me estás diciendo, amén. Entonces por eso es importante pedirle a Dios poder interpretar también, amén, para edificación.
Entonces, el tercer punto, en la próxima página, la página 3, el tercer punto es: las lenguas son una señal para los incrédulos. Amén. Las lenguas son una señal para los incrédulos. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 20 al 25, dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Entonces imagínense, yo cuando empecé a venir a la iglesia, la primera vez que vine a la iglesia, miraba a los hermanos que alababan a Dios, danzando, hablando en lenguas y orando, y yo decía: esta gente está bien loca. ¿Qué se han metido en mi familia a este lugar? Voy a tratar de sacarlos de aquí, voy a tratar de sacarlos de este lugar, porque gente ni siquiera están hablando palabras, estaba diciendo yo. Entonces, una persona incrédula va a ver eso y va a decir: oh, pues están locos. Y ahí dice, no, en el versículo 23, ¿no dirán que estáis locos? Dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén. Entonces, el pasaje que cita el apóstol Pablo primero, en el versículo 21, él lo está citando, lo está agarrando de Isaías 28, versos 11 y 12, que dice: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. De ahí lo sacó a Pablo de Isaías 28. Entonces, al decir esto, luego dice que las lenguas son por señal a los incrédulos, pero la profecía es por señal a los creyentes. Entonces, si un incrédulo llega a la reunión de la iglesia y ven que todos están hablando en lenguas, entonces ellos van a pensar que todos están locos. Pero si todos están profetizando, entonces, como dice la escritura, todo lo que es oculto, dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Entonces, si Dios es el que está transmitiendo eso a la iglesia y uno está profetizando, está hablando lo que Dios le está diciendo, entonces dice que lo oculto del corazón se hace manifiesto, y a causa de eso el incrédulo va a llegar, dice, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces ahí podemos mirar el propósito de eso también, para que la gente incrédula llegue a creer y adorar a Dios mismo. Amén. Entonces aquí podemos ver la importancia de pedirle a Dios el don de la profecía y la interpretación. Repetimos que el propósito de procurar en la profecía en la iglesia es para la edificación de los hermanos en Cristo, y también para que los incrédulos lleguen a creer en Dios. Amén. Y ahora finalmente vamos a mirar la última parte de este capítulo, que fue para mí tal vez uno de los más difíciles. Ahorita van a ver por qué. Y hay más hermanas que hermanos aquí. Ay. Yo creo que le voy a pedir a todos los hermanos que me protejan para no esto. Pero vamos a mirar qué es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Fíjense que dije la palabra de Dios, no dije yo. No es mi palabra, es la palabra del Señor. Amén. Vamos a mirar lo que dice. Primera de Corintios 14, verso 26 al 40. Dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salvo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si
habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Amén. Bueno, solo un amén. Y de los varones nomás. Ay, ay, ay. Entonces, nosotros estamos mirando aquí que en este pasaje el apóstol Pablo está estableciendo la orden durante la reunión, la orden de la reunión. Todo lo que uno haga debe ser para edificar a la iglesia. ¿Amén? Una vez más, todo lo que sucede aquí es para edificarnos los unos a los otros. Eso quiere decir que el que trae el salmo, en otras palabras, el que trae el canto, debe ser para edificar a la iglesia. ¿Amén? No solamente cantar cualquier canto que le cante, pero es para edificar a la iglesia. El que habla en lenguas debe edificar a la iglesia. El que tiene revelación debe edificar a la iglesia. Una vez más, no se lo guardes. Si siente algo de parte de Dios, hable con el pastor y de ahí ya pueden ponerse de acuerdo de poder transmitirlo a la iglesia. El que tiene interpretación debe edificar a la iglesia. Una vez más, no guardarse. Entonces, el orden que establece el apóstol Pablo referente al hablar en lenguas es que hablen 2 o 3 en turno. Entonces, si alguien está hablando en lenguas, que sea de 2 o 3 en turno y que haya un intérprete para edificar a la iglesia. Y si no hay un intérprete durante la reunión, es recomendado que guarde silencio y hable para sí mismo y para Dios. Amén. Y quiero recordar, amén, hay esos momentos que uno es edificado cuando está hablando en lenguas. Amén. Es Dios tratando con usted, es Dios que está intercediendo, es el Espíritu que está intercediendo cuando uno está hablando en lenguas. Entonces hay eso. Entonces, pero también hay cuando Dios quiere hablar a la iglesia. Amén. Y ahí es cuando uno está hablando en lenguas. Ahí es cuando uno está hablando en lenguas y se transmite eso a la congregación. Amén. Entonces yo recuerdo en una ocasión, en un evento, parece que era el evento tipo de cosecha, ya hace unos años estábamos reunidos, estábamos escuchando la palabra de Dios, y ya cuando se andaba terminando la palabra de Dios, empieza a hablar uno de los predicadores en lenguas, y después de que terminó de hablar en lenguas, uno de los pastores que estaba sentado allá arriba empezó a interpretar eso, empezó a interpretar lo que había hablado en lenguas el predicador. Y de ahí otro pastor que estaba sentado allá arriba empezó a hablar en lenguas, y otro de los pastores que estaba allá arriba empezó a interpretar. Y yo dentro de mí dije, ¿por qué solamente entre ellos están interpretando? Y nomás dije eso. Cuando terminó de hablar en lenguas alguien detrás de mí empezó a interpretar también, y ahí dije, ay, perdóname, Señor, porque quiso entrar la duda dentro de mí, y sé que ahora quieres hablarnos, ahora sé que quieres hablarnos. Entonces eso sucede, y ahí estaba sucediendo de 2 o 3 en turno. Alguien hablaba
lenguas y eso era interpretado. ¿Amén? Entonces, eso es lo que enseña, pero también, como digo, el versículo 39 dice, si alguno se cree, el 39 dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Entonces, si usted siente que Dios se está moviendo en usted y empieza a hablar en lenguas, pues no se detenga, usted deje que Dios se mueva en usted. Usted deje que el Espíritu se mueva en usted. Lo que está haciendo el apóstol Pablo en este pasaje es estableciendo orden, porque no había un orden durante la reunión, no había orden durante los servicios que tenían los corintios, y él por eso está estableciendo ese orden. ¿Amén? Entonces, si usted siente que Dios está ministrando a usted, usted deje que Dios trate con usted. ¿Amén? Entonces, eso es lo que estamos mirando, pero también Dios puede usar a alguien para transmitir eso a alguien más. ¿Amén? Yo estaba en una reunión, en un servicio de jóvenes en una ocasión, y también después de que se terminó el servicio de jóvenes, esto era en otra iglesia, cuando se terminó el servicio, también Dios empezó a usar a esa persona y empezó a hablar en lenguas. Después eso fue interpretado y era un mensaje que fue para los jóvenes en ese momento. Era Dios hablándole a los jóvenes durante ese evento. No sé si se acuerdan, la hermana Suyapa, ella fue, no sé si se acuerdan, usted era el tipo que me invitaron a predicar en Palmdale. Eso había ocurrido. Entonces era un mensaje de Dios que estaba transmitiendo a los jóvenes en esa congregación. Entonces eso sucede. Entonces ahí Pablo está estableciendo ese orden. Nosotros miramos, entonces de igual manera, si Dios da revelación a varias personas, entonces es recomendado que profeticen uno por uno para que todos aprendan y sean exhortados. Y una vez más es para que haya edificación, para que uno entienda, sea alimentado. Para eso es el propósito, cuando uno está reunido en la congregación. Es importante que todo ocurra en turno para que no haya confusión durante la reunión, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Eh? Entonces Dios no es el que nos confunde, no, Él es un Dios de paz. Entonces pidámonos a Dios, pidámonos en oración a Dios que nos dé ese entendimiento. ¿Amén? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Qué es lo que quieres hablar? ¿Amén? Y ahora con el versículo 34 y 35, amén, dice, lo voy a volver a leer, espero que nadie me tire una pedrada, pero el versículo 34 y 35 dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces, nosotros vivimos en el siglo XXI, amén. Y durante este siglo, pues uno, si lo lee nomás así, como lo acabo de leer, solamente el versículo 34 y 35, pues al leerlo así, tal vez se puede decir que se escucha opresivo hacia las mujeres. Pero si nosotros miramos el pasaje cuidadosamente, si miramos todo el contexto, por eso a nosotros nos enseñan. Cuando uno va a la escuela, al instituto bíblico, le enseña que cuando uno lee un pasaje, que no saque un versículo fuera de contexto. Lea todo, sea todo el capítulo, sea toda la epístola, para entender por qué se está diciendo lo que se dice. Entonces, a mirar a primera vista se puede mirar que es opresivo, pero si miramos nosotros el pasaje cuidadosamente, nosotros podemos ver que dice, sino que estén sujetas. Eso quiere decir que la hermana debe sujetarse. Eso no dice que el varón la va a sujetar. Eso no dice que el pastor le va a decir, hermana, cállese. No va a decir eso, no. Dice que ellas estén sujetas. Esto tiene que venir de ellas tienen que sujetarse, ¿amén? Pero vamos a seguir mirando. Vamos a seguir mirando. A primera vista parece que el apóstol Pablo está en contra de la mujer que habla durante la reunión, pero nosotros podemos ver lo contrario en 1 Corintios 11:5. Entonces, en el capítulo 14, él está diciendo, las mujeres deben
deben guardar silencio en la iglesia, no deben hablar, si tienen preguntas, hablen a sus esposos en la casa. Eso es lo que dice, pero unos capítulos atrás, en el capítulo 11, verso 5, dice Pablo: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. En otras palabras, él está reconociendo en 1 Corintios 11:5 que las mujeres pueden orar y pueden profetizar. Amén. Él está reconociendo eso. Él no está diciendo que no oren, no está diciendo que no profeticen. Cuando uno está profetizando, ese es un mensaje que Dios le está transmitiendo a uno, y uno lo está transmitiendo a la iglesia para que sean edificados. Amén. Entonces, ¿cómo es posible que en un versículo están diciendo que no hablen, pero en otro versículo están diciendo que está enseñando que sí pueden profetizar, que sí pueden pararse y pues transmitir lo que Dios está diciéndoles? Amén. ¿Cómo es posible? Entonces, este pasaje enseña claramente que una mujer sí puede orar y profetizar durante la reunión. Y aún en Hechos 21, verso 9, habla acerca de las 4 hijas de Felipe el evangelista, que dice: este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Entonces, Felipe el evangelista, él tenía 4 hijas, y sus 4 hijas profetizaban también. Dios las usaba también. Dios las usaba de una gran manera. Entonces, estamos mirando que Dios sí está usando a las mujeres. Miramos que Dios sí usa a las mujeres para poder orar, para poder profetizar. Entonces, no es que les está impidiendo que no pueden ni siquiera abrir su boca, no pueden decir nada por nada. No es que está diciendo eso. Entonces, así que podemos ver que las mujeres sí pueden profetizar, sí pueden hablar durante la reunión para la edificación de la iglesia. Y esa es la clave que hemos hablado durante toda la enseñanza, que todo sea para la edificación. Si va a orar, que ore para la edificación de la iglesia. Si va a profetizar, que sea profetizado para edificar a la iglesia, que sea algo para levantar, alimentar a la iglesia, ¿no? Profetizar para edificar a la iglesia. Esa es la clave, edificar a la iglesia. Por lo tanto, si las mujeres pueden profetizar a la iglesia, entonces es posible que las mujeres que les dicen que guarden silencio eran mujeres que hablaban o interrumpían las reuniones y no era de edificación. Entonces, las mujeres que se les dice que no hablen eran mujeres que estaban hablando, interrumpían las reuniones, y lo que ellas estaban diciendo no era para edificación. Voy a dar un ejemplo. Hubo una ocasión que un maestro estaba dando una enseñanza, y de repente una de las estudiantes empieza a hablar de algo que ella había visto en la televisión, y dijo: tal persona, yo vi un documentario, y en el documentario esta persona dijo que era cristiano y descubrió esto y el otro. Y el maestro, al escuchar esto, dijo: es mejor no creer todo lo que uno ve en la televisión, es mejor no creer todo. Entonces si uno lee la Biblia, acepte lo que está enseñando aquí, pero solamente porque sale algo en un documentario no quiere decir que es cierto. Aún hay personas que son teólogos, han estudiado la Biblia por 20, 30 años. Hay un teólogo que se llama Reza Aslan, y él es un teólogo. Él ha estudiado la Biblia por más de 20 años, ha dedicado su vida en estudiar la Biblia, pero él no es cristiano. Y si uno le pregunta acerca de Jesús, él le va a decir que Jesús no era el Mesías. Entonces, ¿cómo es posible que uno estudie la Biblia, sea un teólogo, sea un maestro de la Biblia, pero ni siquiera es cristiano y enseña que Jesús no es, que solamente era un hombre, dice, que no era el Cristo, que no era el Mesías? Entonces, y él es una persona que sale mucho en documentarios, porque él es teólogo, él tiene su certificado, tiene su diploma de su PhD de eso, pero solamente porque sale en un documentario no debe aprender uno, creer todo lo que aprende. Y ese maestro le dijo eso al estudiante,
Y cuando le dijo eso al maestro, al estudiante, se miró que se molestó la hermana y le dijo, pues él dijo que era un cristiano, ¿por qué va a andar mintiendo? ¿Por qué no le vamos a creer lo que él está diciendo? Entonces lo que quiero decir es, esa conversación dejó de ser de edificación, porque una persona se molestó por lo que dijo el maestro y ya lo que estaban hablando ya no estaba edificando la clase, ya no estaba edificando la reunión. Por lo tanto, en vez de continuar en esa conversación, era mejor que dejara de hablar para que la clase continuara, para que la clase siguiera siendo edificada. Amén. Entonces nosotros podemos mirar que era tal vez algo similar, porque si a las mujeres pueden orar y pueden profetizar, que es algo muy importante que sucede entre las congregaciones, entonces ¿por qué les está diciendo a estas mujeres? Y algo que podemos fijarnos también es que Pablo les dice, vayan a sus casas y pregúntenle a sus esposos. Eso quiere decir que era un grupo de hermanas que estaban interrumpiendo las reuniones, porque no todas las hermanas que iban a la iglesia estaban casadas, no todas tenían familias, había personas que no estaban casadas. Entonces, si él dijo, hablen con sus esposos, él estaba hablando con un grupo de personas que estaban fuera de orden. Amén. Entonces, por eso les dice que caen en las iglesias y que ellas les preguntan a sus esposos en casa. Entonces los corintios se creían ser espirituales, y es por eso que Pablo les dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que los escribo son mandamientos del Señor. Después de enseñarles a la iglesia la importancia de la profecía, Pablo también les dice que no impidan el hablar en lenguas. Y esa es otra cosa, una vez más. Debemos recordar que si Dios está moviendo en uno, no impedir eso, no detenerse de eso. Usted deje que Dios se mueva en su corazón. Usted deja que Dios se mueva dentro de usted, y si va a hablar en lenguas, habla en lenguas, y que deje que uno sea edificado. Pero también debemos recordar que si estamos reunidos, pues también Dios va a querer edificar. Entonces todo lo que hagamos también sea de edificación, pero nomás debemos tener eso en mente. Y la razón que estaba mencionando esto Pablo era para que hubiera orden en la congregación. Entonces recordemos que el hablar en lenguas es para nuestra edificación. Nosotros tenemos una conexión directa con Dios cuando hablamos en una lengua desconocida. Y Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces también hay cosas que nosotros aún no sabemos cómo orar, no sabemos qué pedir, no sabemos cómo o qué decir cuando estamos orando, y ahí también nos ayuda el Espíritu a interceder por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Cuando uno está hablando en lenguas, es Dios que está intercediendo, es el Espíritu que está intercediendo por uno. Amén. Entonces, así que nosotros podemos ver la importancia de hablar en lenguas, pero durante la reunión de la iglesia es necesario que exista un orden para la edificación de todos. Y una vez más, esa es la clave: edificar a todos. Y una vez más, a las mujeres que se les había dicho que no hablaran, era porque no estaban edificando a alguien. No había orden en esa reunión, y por eso era necesario que hubiera orden, que se estableciera orden. Y finalmente termino con estos últimos dos versículos 39 y 40, que dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Entonces todo esto es para nuestro crecimiento, es para nuestra edificación, y cuando oremos pidámosles a Dios dirección y decirle: Señor, ayúdame a seguir adelante, ayúdame a caminar conforme a tu voluntad, ayúdame a ser la persona que tú me has escogido ser. ¿Amén? Entonces, que nos amemos los unos a los otros, que nos soportemos los unos a los otros, que nos apoyemos los unos a los otros. Y una vez más, como dice las Escrituras, nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé ese don de interpretación. Ayúdenos, Señor,
poder entender lo que me estás diciendo a través de hablar en lenguas. Amén. Que todo sea para nuestro crecimiento. Y finalmente, como había mencionado, así como Dios me mostró a mí que yo necesitaba pedirle perdón a alguien, así también que era para edificación, para que sigamos adelante. Amén. Entonces esa fue la enseñanza de hoy. Dios les bendiga. Espero que esta enseñanza haya